Hola a todos, espero que se encuentren bien. Bueno, hoy les traigo una historia que no tiene nada que ver con algo paranormal, sino con algo que yo considero que es mucho peor, el ser humano. ¿Hasta dónde puede llegar un ser enfermo? Pero antes de mandarlos con la historia, quería decirles dos cosas. La primera es que hoy estaré en directo en la plataforma morada. En un comentario fijado van a encontrar el link. Será a las 7 p.m. hora México. Así que para aquellos que quieran acompañarme, pues por allí estaré en directo. Y lo segundo es de que probablemente volvamos a lo que es el formato anterior. No sé si grabar ciertas partes con la cámara, pero he visto de que ya no ha habido tanto problema por este tema de los canales faceless o ya pararon el tema de las desmonetizaciones o cosas así. Así que puede que vuelva al contenido anterior o haga algunos cambios. Así que, bueno, puede que en el próximo video ya noten este cambio del cual estoy comentando, ¿ok? Solamente quería comentar este tipo de cosas y bueno, al final comentamos la historia. En realidad, no sé por qué estoy escribiendo esto ahora, después de todo lo que pasó. Ya es tarde de nuevo, una de esas noches en las que no puedo dormir. Y me dije que si sacaba esto de mi cabeza y lo ponía en una pantalla, tal vez dejaría de doler. Así que ténganme paciencia. Esto va a ser largo porque necesito contar con detalle de la forma correcta cada pieza, en orden. O creo que nunca voy a dejar de darle vueltas en mi cabeza. Nos mudamos a esta casa a principio de la primavera. Mi esposa falleció hace poco más de un año. Y después de eso no pude seguir pagando la hipoteca con un solo sueldo, y menos con 2 hijos. Así que nos redujimos. Una casa más pequeña, un patio más chico, un pueblo nuevo, una escuela nueva a mitad de año para ambos niños, lo cual es su propio tipo de crueldad cuando tiene cierta edad. Mi hija tiene 14 años. Odió cada parte del proceso. Sus amigos estaban a 1 hora de distancia ahora, y se aseguraba de que yo lo supiera todos los días. Puertas que se cerraban un poco, bueno, bastante fuerte. Respuestas un poco cortas. Mi hijo tiene 5 años. En realidad no entendía lo que le había pasado a su mamá y definitivamente no entendía por qué nos íbamos de la única casa en la que había vivido. Él solo quería que yo estuviera bien. Me decía eso de la nada, parado en la cocina con un plato de cereal en las manos. Quiero que seas feliz, papá. 5 años, diciéndole eso a su padre. El día que llegó el camión de mudanza, yo estaba cargando una caja de cosas viejas de la cocina por la entrada, cuando un hombre cruzó el pasto desde la casa de al lado. Brian, a finales de sus 50, tal vez mayor, difícil de saber. Nos dijo de entrada que había perdido a su esposa hacía unos años, antes de que cualquiera de nosotros pudiera decir gran cosa, como si quisiera poner ese dato sobre la mesa antes de que nos formáramos cualquier otra opinión de él. Era un poco raro. Se paraba demasiado cerca al hablar, se reía demasiado tiempo de sus propios chistes, y a veces de cosas que no eran chistes, pero parecía inofensivo, amable, a la manera de un anciano solitario. Habló de lo emocionante que debía ser empezar en un nuevo lugar, y miré hacia mi hija sin querer, porque ella estaba ahí parada con los brazos cruzados, mirando como si quisiera estar en cualquier otro lugar del mundo. Bueno, no todos están emocionados. Él siguió mi mirada hacia ella y algo en su rostro cambió, antes de disimularlo con una sonrisa. Ya se le pasará. Los lugares nuevos solo toman tiempo. Ella lo estuvo observando todo el tiempo mientras él decía eso, y no dijo ni una palabra, pero recuerdo la mirada en su rostro. Esa primera noche, después de que el camión se fue y la casa era solo cajas apiladas hasta el techo en cada habitación, la escuché por teléfono arriba con una de sus viejas amigas. Me quedé parado afuera de su puerta por un segundo, pensando en si tocar o no, y decidí no hacerlo.
Pensé que necesitaba espacio para asimilar la mudanza a su manera, tal como todavía estaba asimilando lo de su madre a su manera. Pienso en esa decisión más que en casi cualquier otra que tomé. No porque estuviera mal, solo porque fue la primera de tantas veces que elegí dejarla sola con algo en lugar de preguntarle qué le pasaba. Durante esa primera semana, Brian estuvo en nuestra puerta constantemente. Un guisado una noche, una bolsa de jitomates de su jardín a la siguiente, cosas pequeñas, el tipo de detalles que esperarías de un jubilado con nada más que tiempo y nadie con quien pasarlo. Mi hija no quería saber nada de eso. Desaparecía arriba en el segundo en que escuchaba su voz en la puerta. Mal humor adolescente, pensé, como todo lo demás. Fue como para la segunda semana cuando los regalos empezaron a cambiar casi por completo a mi hijo. Un auto a control remoto, todavía en su caja. Un juego de figuras de dinosaurios que le debieron haber costado $30 o $40. Bueno, los viejos se vuelven generosos cuando están solos. Y eso fue a lo que se lo atribuí. Brian empezó a medir sus tiempos alrededor de nosotros. No de forma obvia, pero si lo pienso ahora, siempre estaba afuera exactamente cuando mi hijo lo estaba. Regando un pasto que no lo necesitaba cada vez que el niño estaba en el jardín delantero. Buscando una razón para estar en su propio buzón de correo en el momento exacto en que el autobús escolar dejaba a mis hijos. Siempre con algún comentario dirigido primero a mi hijo, antes de que alguien más pudiera decir una palabra. Hubo un momento, tal vez el 10º o 11º día, en el que dijo algo a lo que no le di importancia en absoluto, y que ahora no puedo dejar de repetir en mi cabeza. Mi hijo se había raspado la rodilla en la entrada, y Brian estaba afuera y vino trotando más rápido de lo que un hombre de su edad debería poder trotar. Se agachó, miró la rodilla y dijo: no es nada. Deberías ver lo que lo remendé al último. Luego cayó en la cuenta de lo que dijo. Se rió para disimularlo y dijo algo sobre haber sido líder de los Boy Scouts en sus tiempos. Recuerdo haber pensado que era algo raro de decir y lo dejé pasar como en 4 segundos. Tenía un negocio que atender y una casa que desempacar. No tenía espacio en la cabeza para cada cosa rara que dijera un viejo solitario. Por esa misma época me surgió una emergencia de trabajo con muy poco tiempo de aviso. Una reunión con un cliente que no podía posponer. Y no tenía niñera programada porque todavía no conocíamos a nadie en el pueblo lo suficientemente bien como para pedirle el favor. Brian estaba fuera por casualidad cuando yo estaba tratando de resolver qué hacer, y se ofreció a echarle un ojo a mi hijo durante la hora que estaría afuera. Dijo que tenía juguetes y caricaturas y que no sería molestia para nada. Recuerdo que de verdad lo consideré. Estaba ahí parado con las llaves en la mano, llegando tarde, pensando que de verdad podría resolver mi problema. Mi hija fue la que le puso un alto. Bajó las escaleras, debió haber escuchado el final de la conversación desde su ventana, y me dijo que ella cuidaría a su hermano, que no tenía que dejarlo con el vecino. Le dije que se lo agradecía, pero que ella tenía sus propias cosas que hacer esa tarde. Y me dijo que no importaba, que prefería quedarse en casa. No insistí. Una parte de mí sintió alivio de no tener que tomar la decisión yo mismo. Ni una sola vez le pregunté por qué le importaba tanto. Como a las 2 semanas y media, estaba recogiendo el correo cuando Paul, el vecino de enfrente, me alcanzó en la banqueta. Paul es del tipo de sujeto que poda el pasto los sábados y saluda con la mano, pero no se queda a platicar. Así que cuando se quedó, supe que era algo importante. No rodeó el asunto como yo esperaba. Se veía casi enfermo al decirlo, como si las palabras hubieran estado guardadas dentro de él por un tiempo y finalmente hubiera decidido que alguien necesitaba escucharlas. Me dijo directamente que Brian le daba muy mala espina, desde hacía muchos años, y que no era el único en la calle que se sentía así. Me dijo que Brian y su esposa habían tenido a varios niños en custodia temporal en su momento.
la mayoría niños diferentes, unos meses aquí, un año escolar allá, y cada uno de ellos eventualmente había sido trasladado a otra familia, más rápido de lo que Paul jamás le pareció lógico. Mencionó a un niño en particular, Marcus, que había sido el que más tiempo se quedó de todos, casi un año entero, quien al parecer se había escapado de la casa 2 veces antes de que el condado finalmente se lo llevara y lo pusiera en otro lugar definitivamente. Paul dijo que nadie le sacó jamás una respuesta clara al niño sobre por qué se seguía escapando, solo que se quedaba callado cada vez que alguien intentaba preguntarle. Dijo que ninguno de los niños decía mucho al respecto mientras todavía estaban por aquí. Los niños de esa edad rara vez lo hacen, pero un par de vecinos de ese tiempo juraban que los niños siempre parecían volverse callados y pequeños cada vez que Brian entraba a la habitación. «Sé cómo suena esto», dijo Paul, «pero yo no dejaría a ese hombre a menos de 3 metros de mis propios hijos, y no lo he hecho en 15 años. Algo anda mal con él. Todos en esta calle lo saben. Nadie ha podido probar nada jamás, así que nadie lo habla en voz alta. Pero te lo digo a ti, mantén a tu hijo alejado de él. Hablo en serio». Esa noche les dije a mis hijos que se mantuvieran alejados de él. Mi hija ni siquiera levantó la vista de su teléfono, pero la alcancé a ver asentir con la cabeza, como si yo apenas estuviera dando mi brazo a torcer con algo que ella ya había decidido semanas antes. Mi hijo preguntó por qué, y le dije que Brian probablemente estaba bien, pero que simplemente quería que se quedara más cerca de casa por un tiempo. Asintió de la forma en que lo hace cuando en realidad no está prestando atención. Más tarde esa misma noche, durante la cena, mi hijo dijo algo que me detuvo a mitad del bocado. «Las cosas buenas les llegan a los que saben esperar». Me reí porque sonaba muy extraño viniendo de un niño de 5 años. Ese dicho viejo que le pertenecería al abuelo de alguien, no a un niño de kinder que todavía está trabajando en sus modales en la mesa. Le pregunté dónde había escuchado eso. «Brian dice eso», dijo él como si fuera la cosa más obvia del mundo. Le dije que ya no hablara con Brian. Mi hija al otro lado de la mesa bajó su tenedor con suficiente fuerza como para que hiciera ruido contra su plato. «Te dije que era raro», dijo ella. Ni siquiera levantó la vista. Le dije que ya lo sabía, que me estaba encargando de eso, y me dio una mirada como si no me creyera ni un segundo. No le di mucha importancia a esa mirada en ese momento. Unos días después estaba lavando los trastes. Miré por la ventana que da al fregadero y vi a mi hijo parado cerca de la cerca trasera hablando. No consigo mismo. Hablando y luego haciendo pausas, como si hubiera alguien del otro lado respondiéndole. Me sequé las manos, salí y le pregunté con quién estaba hablando. «Con Brian», dijo tan tranquilo como si nada, como si le hubiera preguntado de qué color era el cielo. Miré hacia la casa de Brian y alcancé a ver el final de su puerta corrediza de cristal cerrándose, despacio, sin prisa, como si hubiera estado parado ahí y simplemente hubiera decidido que la conversación había terminado en lugar de haber sido atrapado a la mitad de ella. Esa fue la única vez que pasó, porque me aseguré de ello. Caminé directo a su casa y toqué la puerta con suficiente fuerza como para que probablemente hiciera vibrar algo adentro. Y cuando abrió la puerta, no me contuve. Le dije que se alejara de mis hijos, y especialmente de mi hijo. Le dije que si lo atrapaba cerca otra vez, no me importaría lo que fuera verdad y lo que no. Me aseguraría de que cada persona en esta calle escuchara exactamente lo que Paul me había dicho y mucho más. Él no discutió. Solo se quedó ahí parado y lo aceptó, dejando caer los hombros, pidiendo disculpas de una forma silenciosa y derrotada, diciendo que se había dejado llevar, que estaba solo, que no había tenido mala intención. Recuerdo haber sentido lástima por él.
Hubo una fiesta de cuadra hacia el final de ese primer mes. Mesas plegables en la entrada de alguien, una parrilla encendida, niños corriendo entre los jardines sin un límite real para nada. Brian se apareció y vi pasar algo que no registré del todo en su momento, a pesar de lo obvio que era. Las conversaciones se apagaban en el segundo en el que él se unía a ellas. Una mujer junto a sus 2 hijos, con la excusa de ir por un plato de comida en el momento en que él se agachó cerca de su lado del jardín. Un hombre al que yo había visto exactamente una vez, puso todo su cuerpo entre Brian y su hija sin parecer pensarlo. Fue más bien como un reflejo. Nadie le dijo nada en su cara. Nadie tenía que hacerlo. En algún momento le perdí la pista a mi propia hija por unos minutos, y cuando la encontré de nuevo estaba parada cerca al final del jardín, lo suficientemente cerca de Brian como para darme cuenta de que estaban a mitad de una conversación. Ella con los brazos cruzados, su voz baja, pero afilada de una forma que reconocí incluso a la distancia. Para cuando llegué ahí, ya se estaba alejando de él, y Brian estaba haciendo ese mismo gesto de dejar caer los hombros derrotado que yo había visto en su puerta. Le pregunté a mi hija de qué se trataba eso. Me dijo que le había dicho que dejara de estar rondando a su hermano, que eso no era normal y que a ella no le importaba qué tan solo estuviera. Le dije que con eso probablemente era suficiente, que yo ya me había encargado de eso. Y ella dijo, en voz baja, como si no esperara del todo que la escuchara: «No creo que lo hayas hecho». Y bueno, lo dejé pasar. Después de eso las cosas se pusieron tranquilas. Realmente muy tranquilas. No más regalos, no más agacharse junto a la cerca, no más regar un pasto que no lo necesitaba cada vez que mi hijo estaba afuera. Me sentí mal, honestamente, por lo duro que le había hablado. Tal vez de verdad solo era un viejo triste al que se le había olvidado cómo actuar cerca de los niños, porque ya no tenía la oportunidad de hacerlo. Mi hijo cambió un poco también, en formas que noté pero que no pude descifrar en ese momento. Se quedaba en silencio a veces sin razón alguna, mirando a la nada a mitad de un juego como si su mente se hubiera ido a un lugar al que yo no estaba invitado. Le pregunté una vez en qué estaba pensando y solo se encogió de hombros y no dijo nada. El mismo encogimiento de hombros que su hermana me daba para todo. Bueno, solo es una etapa, pensé. Los niños de esa edad también tienen cambios de humor, solo que todavía no tienen las palabras para expresarlo. Mi hija también se volvió más silenciosa durante ese tiempo, pero era un tipo de silencio diferente al de su mal humor habitual. Observador casi. Un par de veces la atrapé mirando por la ventana de la cocina hacia la casa de Brian por más tiempo del que tenía sentido, como si estuviera al pendiente de algo a lo que el resto de nosotros habíamos dejado de prestar atención. Le pregunté una vez si todo estaba bien y solo dijo que sí, y se regresó arriba. Aún adaptándose a la mudanza, probablemente. Siempre había alguna explicación a la mano ese verano. Supuse que aún se estaba adaptando a la mudanza. Siempre había alguna explicación a la mano ese verano. Alguna razón por la cual era más fácil no ponerme a pensar en lo poco que realmente entendía sobre lo que estaba pasando bajo mi propio techo. Mirando hacia atrás ahora, puedo ver todo acomodado como un rastro. En ese momento solo era ruido pequeño y olvidable. Ella no llegó a casa de la escuela a tiempo un jueves. No entré en pánico de inmediato. Pensé que tal vez estaba con nuevos amigos, finalmente empezando a sentir que pertenecía a algún lugar. Para las 4 empecé a llamar a su teléfono y no conseguí nada. Para las 5:30 estaba llamando a los padres de las 2 niñas que ella había mencionado de pasada en las últimas semanas. Niñas a las que yo nunca había conocido y ninguna de las 2 la había visto desde el timbre de salida. Para las 6 llamé a la escuela. Para las 6:30 llamé a la policía. No voy a repasar cada hora de esa noche aquí. Si alguna vez has tenido que hacer esa llamada, sabes lo que te hace.
Y si no lo has hecho, le ruego a Dios que nunca tengas que hacerla. El oficial que tomó mi primera llamada hizo todas las preguntas correctas, tranquilo y preparado de una forma que de alguna manera lo hacía peor, porque significaba que esta era una situación que él ya había visto antes, y mi hija se acababa de convertir en un número de expediente. Me dijo que empezarían con su ruta habitual, sus amigos, sus registros telefónicos, y que una patrulla peinaría la zona esa noche. Me dijo con amabilidad pero con claridad que la cosa más útil que yo podía hacer era quedarme junto al teléfono por si ella aparecía por su cuenta o si alguien llamaba con información. No pude hacer eso. Sé ahora que pudo haber sido la decisión equivocada, o al menos no la que ellos querían de mí, pero no podía quedarme sentado en esa cocina sin hacer nada mientras todavía hubiera suficiente luz afuera para ver algo. Así que una vez que los oficiales tuvieron lo que necesitaban de mí, me subí a mi auto y empecé a recorrer yo mismo la ruta de ella desde la escuela hacia la casa, despacio. Esa ruta pasa por nuestra calle de regreso, pasó por nuestra casa, pasó por la de él. Su auto no estaba en la entrada. La casa se veía mal en la oscuridad, sin luces. Una de las cortinas del frente había desaparecido por completo, solo el vidrio limpio donde solía colgar. La puerta principal estaba abierta un par de centímetros, como si la hubieran jalado con prisa para cerrarla y no hubiera trancado bien. Llamé a la policía ahí mismo desde la entrada, parado en su pasto con mi teléfono contra la oreja, diciéndole a la operadora lo que estaba viendo y dónde estaba. Me dijo que esperara a una patrulla. No pude hacerlo. Una parte de mí ya lo sabía, y otra parte de mí necesitaba verlo antes de que alguien más pudiera decirme lo que significaba. La casa estaba casi vacía. Muebles faltantes en algunas habitaciones, todavía intactos en otras, como si solo se hubiera llevado lo que le importaba y hubiera abandonado el resto sin pensarlo 2 veces. Había una puerta al final del pasillo que estaba cerrada, y en el segundo en que la abrí, entendí que esa habitación era diferente al resto de la casa. Limpia, cuidada, mantenida, en una casa que de otro modo había sido desmantelada y dejada pudrirse. Las paredes estaban cubiertas, cada centímetro de ellas con fotografías de mi hija. No eran recientes, no solo de los últimos días. Todas ellas venían desde los primerísimos días en que nos habíamos mudado. Ella caminó hacia la parada del autobús. Ella sentada en el patio trasero leyendo. Ella enmarcada a través de lo que tenía que ser la ventana de nuestra propia cocina, en la mesa, sin mirar a quien quiera que estuviera sosteniendo la cámara, porque ella nunca supo que había alguien allí para sostenerla. Sobre el escritorio, debajo de las fotografías, había una sola hoja de papel, doblada a la mitad, con mi nombre escrito en el frente con esa misma letra pulcra. Quiero poner aquí exactamente lo que decía, porque pienso en eso más de lo que pienso en cualquier otra cosa en este momento. Espero que entiendas que nunca quise hacerle ningún daño a tu hijo. Los niños solo me recuerdan una versión de mí mismo que nunca pude conservar. Lamento si alguna vez te hice preocupar. Eres un buen padre, mejor que la mayoría de los que he observado a lo largo de los años. Podía ver lo duro que estabas intentando sacar adelante a 2 niños tú solo. He cuidado de algunos niños así antes. Me necesitaban más de lo que nadie jamás me reconoció. La gente siempre encuentra razones para tenerle miedo a un hombre que solo quiere ayudar. Supe cuál de ustedes me necesitaba más desde el día en que el camión se estacionó en tu entrada, antes que siquiera te estrechara la mano. Hay cosas que un hombre simplemente sabe en el momento en que las ve. Un padre solo tiene una cierta cantidad de sí mismo para dar. La tuya se fue con tu hijo. La observé a ella, lo suficientemente cerca. Ni una sola vez se vio feliz estando en una habitación contigo,
y tú nunca te diste cuenta, pero yo sí. Ya no necesitas preocuparte por ella. Yo me haré cargo de esa parte ahora, de la forma en que tú claramente nunca tuviste tiempo para hacerlo. Ella entenderá muy pronto por qué esperé tanto como lo hice. Piensa en ello como una cosa menos de qué preocuparte. Lo entendí todo de golpe, parado en esa habitación. Cada regalo para mi hijo había sido real en su propia mente. Él creía cada palabra de lo que había escrito. Creía que esos niños lo habían necesitado. Creía que estaba haciendo algo bondadoso. No sé qué les pasó a ellos. No realmente. No de la forma en que necesitaría saberlo para decirlo en voz alta. Pero ahora sé lo suficiente como para entender que lo que fuera que esos niños sintieran cuando se volvían silenciosos y pequeños en su casa, nunca fue gratitud, sin importar de qué se hubiera convencido él. El miedo que mi hija le tenía era real desde el principio. Lo descarté durante meses como mal humor o como un mal estado de ánimo por una mala mudanza. Ella fue la única de nosotros que jamás lo vio con claridad, y yo tuve meses de oportunidades para preguntarle qué era lo que veía, y ni una sola vez las tomé. No estoy escribiendo esto porque piense que alguien va a resolver algo a estas alturas. La policía ha tenido esa nota y cada fotografía desde hace un tiempo. Y hay personas mucho más capaces que yo trabajando en este caso de lo que yo jamás podría hacer. Lo estoy escribiendo porque todavía no hay nada más que pueda hacer la mayoría de las noches. Mi casa está en silencio y mi hijo está dormido al final del pasillo. Y yo estoy aquí sentado en la oscuridad otra vez, pensando en cómo un hombre puede convencerse a sí mismo, por completo, de que quitarte algo es lo mismo que ayudarte. Paul me advirtió claramente y aún así bajé la guardia. Mi hija también lo hizo a su manera, más de una vez, y escuché las palabras sin escuchar jamás lo que quería decir con ellas. Inofensivo y un poco raro no son la misma cosa. Ahora lo sé. Daría cualquier cosa por haberlo sabido en ese entonces. Bueno, creo que ya se dieron cuenta a qué me refería al comienzo. Es un tipo de historia que rompe la barrera de la ficción y no solamente se queda en palabras y algo que, bueno, como algo paranormal, ¿no? Que a saber si es cierto o no. Lamentablemente esta historia es muy real en cuestión de que creo que los que vivimos en Latinoamérica sabemos de que es una situación que preocupa bastante y que ocurre demasiado y en un porcentaje muy, muy alto. Y creo que es lo que le da el toque a este tipo de historias. Sabemos que este hombre está demente. Según en su mente pensaba que estaba ayudando, pero realmente no era así. De hecho, es que es difícil pensar de que en verdad estaba pensando eso, porque al parecer ya estaba rondando a lo que era la hija de este hombre, nuestro prota, y al final se la llevó. Se escuda en ese tipo de excusa, pero en verdad es una excusa de que él piense de que está demente en cuestión de que creo que estoy ayudando, o en verdad es una excusa que simplemente está colocando ante el mundo como para tapar lo que hizo y en verdad es un depredador. En esta historia van a ver que narré con este micrófono de este lado y también de este lado, porque estoy probando cosillas. De hecho, el fondo todavía le falta un poco de decoración, solo que poco a poco. Y bueno, ahora están viendo que estoy utilizando este filtro anti-pop. La verdad no me gusta mucho cómo se ve, creo que se ve muy feo, pero creo que es más cuestión de funcionalidad que de estética, ¿no? Estaré probando en el futuro también cosas. No sé si este formato se vaya a mantener o solamente esté el intro y el outro, porque eso sí quiero mantenerlo. Así que, bueno, decirles que espero que les haya gustado la historia. Es este tipo de historias de que fácilmente ocurren en la vida real. Y de hecho estoy escribiendo una historia que está muy fuerte, que si el listón amarillo a ustedes les sacó una lágrima, créanme que este va a ser mucho peor. Está en proceso, así que bueno, solo decirles que espérenla y eso sería todo. Recuerden que les ha hablado la voz de la oscuridad. Y ya está. Se cayó. Otra vez.
Recuerden que les ha hablado la voz de la oscuridad. Y hasta pronto.